Una madre afligida dispara al agresor de su hijo en medio de una audiencia. Un gángster es asesinado a tiros por sus rivales, vestidos de abogados, en una abarrotada sala del tribunal de Delhi. En este video, nos sumergimos en momentos impactantes en los que los asesinos no lograron salir de la sala del tribunal. Christopher Thomas Vaughan. Nuestro primer caso nos lleva al sur de Estados Unidos, concretamente al juzgado del condado de Person, en Roxboro, Carolina del Norte, donde el 9 de septiembre de 2021, un juicio rutinario se convertiría en un acto de violencia mortal. El protagonista de este drama fue Christopher Thomas Vaughan, un hombre de 35 años de Oxford, Carolina del Norte, cuyo violento arrebato en el tribunal le costaría finalmente la vida. Vaughan estaba siendo juzgado por un delito menor de detención ilegal, acusado de intentar coaccionar a una mujer en un Walmart. Aunque podría parecer un cargo relativamente menor, los antecedentes penales de Vaughan dibujaban el perfil de un hombre con un patrón de comportamiento violento cada vez más grave. Sus antecedentes penales se remontaban al menos a 2003, con incidentes destacados que revelaban sus peligrosas tendencias. Kimberly era la asesina. Sin duda era posible. El 28 de noviembre de 2019, Vaughan era un fugitivo buscado por violar la libertad condicional, agresión con estrangulamiento, agresión a una mujer y numerosos cargos de fraude. Se atrincheró en un hotel de Durham, alrededor de las 4:30 p.m., y la situación se resolvió a las 9:30 p.m., antes de entregarse sin incidentes y ser detenido sin fianza en la cárcel del condado de Durham. El 16 de septiembre de 2020, Vaughan se vio involucrado en un accidente de tráfico en el condado de Wake, tras un aviso de un posible tiroteo, aunque no se verificó que hubiera habido disparos. Huyó a pie, pero fue localizado en el bosque por el equipo K9 del sheriff de Wake, aproximadamente una hora después, donde se recuperaron objetos como un arma y drogas, lo que dio lugar a cargos por posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente. El incidente en el juzgado del condado de Person ocurrió alrededor del mediodía del 9 de septiembre de 2021, durante el juicio de Vaughan. Tras ser declarado culpable del delito de detención ilegal, Vaughan se enfureció. Según los informes, lanzó una silla, se abalanzó sobre el juez e intentó arrebatarle el arma a un alguacil, lo que provocó un forcejeo. Dos agentes judiciales intentaron reducirlo, pero cuando Vaughan continuó con su agresión violenta e intentó arrebatarle el arma a un agente, un policía de Roxboro finalmente le disparó. El incidente causó heridas a otras personas. Un oficial de la corte sufrió una fractura en la mano y un alguacil sufrió un corte en la cabeza y arañazos en el cuello. Vaughan fue trasladado al hospital de la Universidad de Duke, donde sucumbió a sus heridas el 10 de septiembre de 2021. El juzgado permaneció cerrado durante el resto del día, lo que puso de relieve la gravedad y el impacto inmediato del suceso. La investigación posterior fue exhaustiva y profesional. La Oficina Estatal de Investigación, SBI, y la Fiscalía del Condado de Wake, dirigida por el fiscal Lorin Freeman, llevaron a cabo la investigación. Las pruebas incluían una grabación de audio de la vista judicial, que corroboraba las declaraciones de los testigos ante la SBI, aunque no se disponía de imágenes de vídeo. La investigación concluyó que el uso de la fuerza por parte del agente fue legal, ya que éste creía razonablemente que su vida y la de otras personas estaban en peligro, dadas las acciones de Vaughan, que se abalanzó sobre el juez e intentó arrebatar el arma a un agente. El 20 de noviembre de 2021 se anunció que no se presentarían cargos penales contra el agente. Este caso puso de relieve los retos a los que se enfrenta el personal de seguridad de los tribunales a la hora de gestionar situaciones volátiles, en particular, con acusados que tienen antecedentes de violencia. El incidente también subrayó la importancia de contar con protocolos de seguridad adecuados y de la rapidez con la que deben tomar decisiones los agentes de las fuerzas del orden en situaciones que ponen en peligro la vida. Nuestro siguiente caso revela cómo una tragedia personal puede llevar a ciudadanos comunes a cometer actos extraordinarios de justicia por mano propia. Daniel Mark Driver. Este segundo caso nos lleva al otro lado del mundo, a la pequeña localidad de Jamestown, California, donde el 2 de abril de 1993, un tribunal sería testigo de uno de los actos de justicia vigilante más emotivos de la historia judicial estadounidense. La historia gira en torno a Ellie Nessler, una madre soltera de 40 años, y Daniel Mark Driver, un hombre de 35 años, acusado de abusar sexualmente de su hijo y de otros 4 niños. Driver tenía un historial inquietante de abuso sexual de menores, con condenas previas en 1983 por abusar de niños de 8 y 10 años. Una evaluación psiquiátrica realizada por el Dr. Charles Casella
Lo describió como una persona que sonreía continuamente durante las entrevistas, se relacionaba de forma superficial y mostraba poca profundidad emocional. Cumplió 150 días de cárcel, pagó una multa de $750 y fue puesto en libertad condicional, con la recomendación de la evaluación de que recibiera psicoterapia. Los cargos que llevaron a Driver a los tribunales en 1993 estaban relacionados con el presunto abuso sexual del hijo de Nessler, Willie, de 6 años, y de otros 3 niños en un campamento de la iglesia entre 1986 y 1989. El trauma había afectado profundamente al pequeño Willie, que supuestamente fue sodomizado por Driver en 1988, lo que provocó cambios de comportamiento, como agresividad y estrés escolar. Las amenazas de Driver de hacer daño a la familia retrasaron la revelación de Willie hasta que se lo confió a su tía 9 meses después. Nessler, que provenía de una familia trabajadora y temerosa de Dios de la región de Mother Lode, en California, trabajó como conductora de tractores, excavadora de zanjas y mecánica. Tras un breve matrimonio y una temporada en Liberia, regresó a Estados Unidos, donde vivía de la asistencia social y de los ingresos que obtenía cortando leña. El estrés por el trauma de su hijo y sus temores sobre la capacidad del sistema legal para hacer justicia se habían acumulado durante años. Durante la audiencia preliminar en el Tribunal de Justicia de Jamestown, Nessler estaba a punto de testificar cuando presenció algo que la llevó al límite. Vio a Driver sonreír burlonamente en el tribunal, y eso, combinado con la angustia y la enfermedad de su hijo el día de la audiencia, la impulsó a actuar. Nessler sacó una pistola semiautomática calibre .25 y disparó 5 tiros en la cabeza de Driver, matándolo al instante. Se entregó inmediatamente y parecía tranquila mientras se la llevaban esposada. La sala del tribunal estalló en caos, pero las acciones de Nessler fueron deliberadas y definitivas. El hecho es que maté a un hombre, y lo que hice estuvo mal, pero, por otro lado, creo que mucha gente entiende la frustración por la que pasé. Las consecuencias legales fueron rápidas pero complicadas. Inicialmente acusada de asesinato, Nessler se declaró culpable de homicidio voluntario. Sin embargo, el hecho de que se encontrara bajo los efectos de la metanfetamina en el momento del tiroteo debilitó la imagen que su defensa había dado de ella como madre protectora. Fue condenada a 10 años de prisión, pero solo cumplió 3, quedando en libertad en 1997. Tengo que estar nerviosa. Sabes que me enfrentan a entre 30 años y cadena perpetua. Sabes que es algo por lo que estar nerviosa, pero me sentía bastante segura. La reacción del público fue extraordinaria y profundamente dividida. En Jamestown, una localidad de unos 2.200 habitantes, Nessler recibió un amplio apoyo, y algunos vecinos creían que merecía una medalla y querían formar parte del jurado para absolverla. El caso recibió una gran atención a nivel nacional y se describió como un momento crucial que llevó el vigilantismo al debate público. Trágicamente, las secuelas de la historia revelan el daño duradero que pueden causar el trauma y la violencia. El hijo de Nessler, Willie, que fue criado por su tía durante el encarcelamiento de su madre, se enfrentó a importantes problemas legales a lo largo de su vida. Durante 5 años, fue arrestado al menos 18 veces por delitos que incluían robo y delitos relacionados con las drogas, y en 2005 fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato de un hombre en una disputa por unas herramientas. La propia Nessler se enfrentó a más problemas legales, ya que en 2002 fue condenada por comprar 10.000 pastillas de pseudoefedrina utilizadas para producir metanfetamina y sentenciada a 6 años de prisión. En 1994 le diagnosticaron cáncer de mama y falleció el 26 de diciembre de 2008, a los 56 años. Desde el acto desesperado de venganza de una madre en la California rural, viajamos ahora al sofisticado mundo criminal de Sri Lanka, donde la precisión militar y la planificación minuciosa traerían consecuencias mortales a otra sala de tribunal. Ganemulla, Sanjeewa. Pasando al sur de Asia, nuestro tercer caso se desarrolla en la bulliciosa capital de Sri Lanka, donde el 19 de febrero de 2025, Ganemulla Sanjeewa, también conocido como Sanjeewa Kumara Samararatne, fue asesinado a tiros dentro del juzgado de primera instancia Nemekom 05 de Hulfsdorp, Colombo. Este caso representa uno de los asesinatos en un tribunal más meticulosamente planeados de los últimos tiempos, en el que participaron un ex soldado, un plan cuidadosamente orquestado y el oscuro mundo del crimen organizado de Sri Lanka. Sanjeewa era una figura notoria del AMPA de Sri Lanka, sospechoso de 19 asesinatos y profundamente involucrado en el tráfico de drogas. Su imperio criminal se extendía mucho más allá del simple tráfico de drogas. En 2018, fue sospechoso de participar en un complot para asesinar a M.A. Sumantiran,
un destacado político tamil del Ilankai Tamil Arasuk Kachi, ITAC, supuestamente reclutado por elementos pro-LTTE de la diáspora tamil. Aunque fue detenido junto con otras 14 personas en 2018 y 2019, fue puesto en libertad en abril de 2019 por falta de pruebas. El asesinato se produjo a las 11:27 de la mañana, cuando un pistolero disfrazado de abogado abrió fuego contra Sanjeewa. La planificación de este ataque fue extraordinariamente sofisticada. El tirador, identificado como un excomando del ejército que desertó del ejército de Sri Lanka en 2019 tras servir en el regimiento de comandos, realizó un ensayo general del complejo judicial días antes del ataque, familiarizándose con la distribución, las medidas de seguridad y los puntos de entrada y salida. El método de entrega del arma fue especialmente ingenioso. El revólver fue entregado al pistolero por su cómplice, Ishara Sewandi, oculto en una copia hueca del Código de Procedimiento Penal. Esto indica que se trató de un asesinato bien planeado, por el que el pistolero recibió una promesa de 15 millones de rupias, además de un pago inicial de 200.000 rupias. Sewandi sigue en libertad, lo que aumenta la complejidad del caso. Sanjeewa sufrió heridas graves y fue declarado muerto en el Hospital Nacional de Colombo. El tirador disparó varias veces a quemarropa antes de huir por la puerta principal del tribunal en medio del caos. La investigación posterior reveló la profundidad de la planificación y las implicaciones más amplias para las fuerzas del orden de Sri Lanka. El pistolero también está vinculado a un doble homicidio cometido el 7 de enero de 2025 en Watarapala Road, Mount Lavinia, lo que indica un perfil criminal más amplio. La investigación, dirigida por la División de Delitos de Colombo, CCD, avanzó significativamente, y el principal sospechoso quedó en prisión preventiva hasta el 4 de junio de 2025, y su conductor hasta el 23 de mayo de 2025. Para el 9 de marzo de 2025 se habían tomado declaraciones a aproximadamente 100 personas y se presentó un informe confidencial al jefe de la policía de Colombo. La investigación también reveló una importante corrupción dentro de la policía, con la detención de un agente por ayudar al contrabando del arma y la prisión preventiva de otro agente por no actuar durante el incidente. El caso puso de manifiesto importantes fallos de seguridad que se produjeron a pesar de la fuerte presencia policial, ya que se introdujo el revólver en el tribunal y no se tomaron medidas preventivas, a pesar de que Sanjeewa era un objetivo de alto perfil. Este incidente forma parte de una pauta más amplia de delitos violentos, ya que en 2025 se produjeron 17 tiroteos y 5 ataques con arma blanca en los que participaron miembros de las Fuerzas Armadas. La investigación también descubrió un complot de asesinato relacionado con el asesinato de Sanjeewa, dirigido contra los padres de la esposa de Kehelbadara Padme, en Pannala, con 2 sospechosos detenidos y un arma de fuego recuperada. La muerte de Sanjeewa es sintomática de la creciente influencia del tráfico de drogas y la guerra entre bandas en Sri Lanka, donde los barones de la droga operan desde el extranjero, especialmente desde Dubái, dirigiendo empresas criminales y asesinatos por encargo. Mientras Sri Lanka era testigo de un asesinato profesional con precisión militar, nuestro viaje nos lleva ahora a Alemania, donde el dolor materno alimentaría uno de los actos de venganza judicial más famosos de Europa. Klaus Grabowski. Este caso nos transporta a la Alemania occidental de 1981, donde uno de los actos de justicia por mano propia más famosos de la historia europea se desarrollaría en un tribunal de Lübeck. Esta es la historia de Marianne Bachmeier y Klaus Grabowski, un caso que desencadenaría un intenso debate sobre la justicia, la venganza y el Estado de Derecho que continúa hasta nuestros días. La tragedia comenzó el 5 de mayo de 1980, cuando Anna Bachmeier, de 7 años, fue secuestrada, violada y asesinada. El autor fue Klaus Grabowski, un delincuente sexual de 35 años que confesó el crimen, pero alegó durante el juicio que Anna había intentado chantajearlo, lo que la llevó a estrangularla con una media. Esta afirmación enfureció profundamente a Marianne Bachmeier, la madre de Anna, que ya estaba devastada por la muerte de su hija. El juicio de Grabowski comenzó el 4 de marzo de 1981 en el Tribunal de Distrito de Lübeck. El proceso estuvo cargado de emotividad, con Bachmeier presente para buscar justicia para su hija. Las declaraciones de Grabowski durante el juicio, en particular sus acusaciones sobre Anna, fueron percibidas por Bachmeier como intentos de difamar la memoria de su hija, lo que intensificó su dolor y su rabia. El 6 de marzo de 1981, en el tercer día del juicio, Bachmeier introdujo de contrabando una pistola Beretta calibre 22 en la sala 157. Mientras Grabowski estaba en el banquillo, ella apuntó a su espalda y disparó 8 veces. 6 o 7 de los disparos le alcanzaron y lo mataron casi al instante.
Los testigos informaron que ella dijo: «Quería matarlo, y él mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto». También se refirió a Grabowski como un cerdo. Después del tiroteo, Bachmeier bajó el arma y fue detenida sin oponer resistencia. El proceso judicial que siguió fue tan dramático como el propio tiroteo. Inicialmente acusada de asesinato el 2 de noviembre de 1982, Bachmeier fue finalmente condenada por homicidio involuntario y posesión ilegal de un arma de fuego el 2 de marzo de 1983. Fue condenada a 6 años de prisión, pero fue puesta en libertad en junio de 1985, tras cumplir aproximadamente 3 años, al considerarse que presentaba riesgo de suicidio. Bueno, la condenan a 6 años, pero al final solo cumple 3. Vaya. La reacción del público fue extraordinaria y puso de manifiesto las profundas divisiones de la sociedad alemana. El caso atrajo una gran atención mediática, con equipos de televisión de todo el mundo informando desde Lübeck. Bachmeier vendió la historia de su vida a la revista Stern por aproximadamente 100.000 marcos alemanes para cubrir los gastos legales. Muchos enviaron mensajes, regalos y flores a Bachmeier mientras estaba detenida, expresando su simpatía por su pérdida y su comprensión por sus actos. Sin embargo, otros argumentaron que su acto socavaba el Estado de Derecho, haciendo hincapié en que la justicia por mano propia amenaza un Estado constitucional. Una encuesta del Instituto Allensbach, realizada tras el juicio, reveló que el 28% consideraba la sentencia adecuada, el 27% la consideraba demasiado severa y el 25% la consideraba demasiado leve. El caso fue descrito por el medio de comunicación alemán NDR como el caso más espectacular de justicia por mano propia en la historia de la posguerra alemana. Tras su liberación en 1985, Bachmeier se casó y más tarde se mudó a Lagos, Nigeria, en 1988. Se divorció en 1990 y se trasladó a Sicilia, donde le diagnosticaron cáncer de páncreas en 1994. Murió el 17 de septiembre de 1996, a los 46 años, en un hospital de Lübeck, y fue enterrada junto a su hija Anna en el cementerio Burgtor de Lübeck. Curiosamente, un video viral que circula en las redes sociales, en el que se afirma que muestra el tiroteo en la sala del tribunal, ha sido desmentido como una escena de la película de 1984, No Time for Tears, The Bachmeier Case, dirigida por Hark Bohm, con Marie Colvin interpretando a Bachmeier. No existe ninguna grabación auténtica del tiroteo real. Nuestro siguiente caso nos lleva a Italia, donde la falta de seguridad permitió que la violencia doméstica alcanzara su desenlace más devastador en una sala de tribunal llena de testigos y familiares. Clirimi Faxo. Este caso nos lleva a Italia, donde el 17 de octubre de 2007, en Reggio Emilia, se produjo un tiroteo devastador durante una audiencia de separación en la que estaba involucrado Clirim Fexo, también conocido como Clirimi Faxo. Este trágico incidente, que causó la muerte de Fexo, su esposa separada Vjosa Demkoli y el hermano de esta, Arjan Demkoli, conmocionó a la nación y puso de manifiesto graves fallos en la seguridad de los tribunales. Clirim Fexo era un ciudadano albanés de 40 años y trabajador de la construcción que vivía en Italia desde 1997, con su esposa, Vjosa. La relación de la pareja estaba marcada por un historial de violencia doméstica, y Vjosa había abandonado a Fexo y residía en la Casa de Ledón, un refugio para mujeres en Reggio Emilia, desde al menos un año antes del incidente. La audiencia de separación fue un momento crítico en su tensa relación, con tensiones que se intensificaron debido a una disputa por la custodia de las hijas, especialmente después de que Fexo recogiera a una de ellas del colegio sin informar a Vjosa, lo que provocó una acalorada discusión. Es probable que este incidente contribuyera a la decisión de Fexo de llevar un arma al tribunal. Alrededor de las 11 de la mañana del 17 de octubre de 2007, Fexo entró en la sala del tribunal armado con una pistola semiautomática y abrió fuego. Disparó aproximadamente 25 tiros, dirigidos contra su exesposa, Vjosa Demkoli, de 37 años, y su hermano, Arjan Demkoli, de 32. Arjan murió en el acto, mientras que Vjosa resultó herida por 3 balas y fue trasladada de urgencia al Hospital Santa María Nuova, donde fue declarada clínicamente muerta al día siguiente, 18 de octubre de 2007. Fexo también hirió en el hombro a la abogada de Vjosa, Giovanna Fava, a otro abogado presente en la sala y a un policía en la rodilla. Tras su ataque, Fexo fue abatido por otro policía en el lugar de los hechos. Uno de los agentes, Antonio Turi, describió la escena diciendo: «Disparaba como un loco a todo el mundo». Quizás lo más trágico es que las 2 hijas de la pareja, de 12 y 16 años, estaban presentes en la sala y presenciaron los horribles hechos.
Una de ellas defendió inicialmente a su padre, describiendo a Bejosa como una despótica que había exasperado a Fexo durante años. Según se informa, la actitud de la hija cambió al enterarse de la muerte de su madre. Un factor importante en la tragedia fue la falta de seguridad adecuada en las salas de los tribunales italianos en ese momento. El juzgado de Reggio Emilia no contaba con detectores de metales ni controles de acceso exhaustivos, lo que permitió a Fexo introducir una pistola semiautomática sin ser detectado. Esta falta de seguridad se convirtió en un punto central en el proceso judicial que siguió. Las secuelas de esta tragedia dieron lugar a importantes reformas legales y de seguridad. En 2015, el Tribunal de Apelación de Bolonia dictaminó que el Ministerio de Justicia italiano era responsable por no haber proporcionado la seguridad adecuada en la sala del Tribunal de Reggio Emilia. El ministerio fue condenado a pagar 1,6 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a la familia Demcoli por la muerte de Bejosa y Arjan. El ministerio intentó trasladar la culpa al gobierno local, Comune di Reggio Emilia, pero la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo italiano, la Corte di Cassazione, en 2018, que confirmó la responsabilidad del Estado. La indemnización se concedió en reconocimiento del incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger a las personas en un entorno seguro, especialmente en un caso en el que existían riesgos conocidos de violencia doméstica. Tras el tiroteo, las autoridades italianas aplicaron medidas de seguridad más estrictas, como la instalación de detectores de metales y el refuerzo de los controles de acceso a los juzgados de todo el país. Este caso se cita a menudo como catalizador de estas reformas. La muerte de Bejosa Demcoli está reconocida como un caso de feminicidio, documentado en plataformas como feminicidioitalia.info, que registran estos casos para crear conciencia. Si bien la tragedia en Italia puso de manifiesto cómo la violencia doméstica puede estallar dentro de una sala de tribunal, nuestro último caso muestra lo que sucede cuando el crimen organizado lleva una guerra entre bandas a los pasillos de la justicia. Jitendra Gogi. Este último caso nos lleva a los bulliciosos pasillos del Tribunal de Rohini, en Delhi, India, donde el 24 de septiembre de 2021 se produciría uno de los asesinatos más impactantes de los últimos tiempos en una sala de audiencias. La víctima no era un acusado cualquiera. Jitendra Gogi, también conocido como Jitendra Man, era uno de los gánsteres más famosos de Delhi, un hombre cuyo solo nombre infundía miedo en el corazón de sus enemigos e inspiraba respeto en sus seguidores. Gogi era una figura destacada del mundo criminal de Delhi, implicado en numerosos casos de asesinato, extorsión y otros delitos. Pero lo que hacía especialmente fascinante su historia era cómo había comenzado todo, no en los sórdidos bajos fondos de las redes criminales de la ciudad, sino en el mundo aparentemente inocente de la política estudiantil de la Universidad de Delhi. El conflicto, que acabaría cobrando más de 30 vidas, comenzó con una pelea sin importancia durante las elecciones del sindicato estudiantil en el Shraddhanand College de la Universidad de Delhi en 2010. En ese fatídico día de septiembre, Gogi asistía a una audiencia en la sala 207 del Tribunal de Rohini cuando ocurrió lo impensable. Alrededor de la 1:15 de la tarde, dos agresores vestidos de abogados entraron en la sala y abrieron fuego indiscriminadamente contra Gogi. El ataque fue rápido y brutal. Gogi recibió entre 5 y 6 heridas de bala y fue declarado muerto en un hospital cercano. Los agresores no escaparon a la justicia por mucho tiempo. La policía respondió de inmediato y mató a los dos tiradores, identificados como Rohit y Morish, asociados de la banda rival Tilu, liderada por Sunil, alias Tilu Tashpurija. La audacia del ataque, perpetrado a plena luz del día en una sala de audiencias llena de testigos, suscitó serias preocupaciones sobre la seguridad de los tribunales, y un político de alto rango señaló un importante fallo en la planificación. Pero no se trató de un acto de violencia aleatorio. El asesinato fue la culminación de una rivalidad de 10 años entre Gogi y Tashpurija, que se remontaba a sus días de estudiantes. Lo que comenzó como un pequeño desacuerdo durante las elecciones del sindicato estudiantil se convirtió en una guerra de bandas, en toda regla, que se cobraría más de 30 vidas en asesinatos por venganza. El ciclo de violencia fue implacable. En 2010, el grupo de Gogi asesinó a Deepak, amigo de Tashpurija, y en 2015, Tashpurija tomó represalias matando a Arun Komando, amigo de Gogi. Gogi fue finalmente detenido en marzo de 2020 en virtud de la Ley de Control del Crimen Organizado de Maharashtra, MECOCA, con 19 casos de asesinato y tentativa de asesinato en su contra. La historia no termina con la muerte de Gogi. En un giro que muestra cómo se perpetúan los ciclos de violencia, la banda de Gogi buscó venganza, lo que llevó al asesinato de Tashpurija dentro de la cárcel de Tihar el 2 de mayo de 2023.
a manos de 4 miembros que lo atacaron con armas improvisadas, infligiéndole más de 90 heridas. La policía de Delhi presentó un escrito de acusación de 936 páginas contra 6 acusados, descartando la participación de funcionarios de la cárcel. El impacto de esta guerra entre bandas va mucho más allá de las personas implicadas. La rivalidad ha provocado una violencia significativa, con más de 40 muertos, lo que ha afectado a la seguridad pública y ha aumentado la extorsión en Delhi. La capacidad de las bandas para coordinar ataques, incluso desde las celdas de la prisión, ha puesto de manifiesto importantes retos de seguridad en el sistema judicial de la India. Estos 6 casos extraordinarios de todo el mundo revelan el frágil equilibrio entre el orden y el caos que existe en nuestros sistemas judiciales. Desde la guerra entre bandas que se extendió a los tribunales de Delhi, hasta la venganza impulsada por el dolor de unas madres en California y Alemania, desde los asesinatos calculados en Sri Lanka hasta la explosiva violencia doméstica en Italia y Carolina del Norte, cada historia demuestra lo rápido que los procedimientos civilizados pueden degenerar en violencia mortal. Bueno, eso es todo por este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Además, tenemos mucho más para ti. Solo tienes que hacer clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla y seguir viendo.